Bueno, hoy estamos con un invitado muy especial, Manfred Reyes Villa Avilés, un amigo, aparte una persona muy conocida en nuestro medio, piloto, ingeniero aeroespacial y aparte una especialidad en administración de empresas. Es un gusto tenerte hoy día. Bueno, vamos a desarrollar 14 preguntas y vamos a sacar una parte que, bueno, tal vez la gente no conoce de vos, pero es importante que lo hagamos y, bueno, vamos con la primera. ¿Me defines a Manfred Reyes Avilés en 3 palabras? Diría perseverante, papá y luchador. 3 palabras, tal cual. Bueno, sí, doy fe, yo que te conozco me parece que sí, entonces vamos con la segunda pregunta. Manfred, ¿qué significa el éxito para vos? El éxito diría que tú tienes que estar, bueno, más que nada tú tienes que sentir que tienes ese éxito. Hace mucho tiempo te hubiera dicho que el éxito puede ser dinero, o puede ser tener una familia, o tener una casa grande, o tener el auto de tus sueños. Pero yo diría que el éxito en realidad se trata de estar contento con lo que tienes y aprender a querer y valorar lo que tienes y ser feliz con lo que tienes. Eso yo diría que es el éxito. Bueno, sí, de alguna manera el éxito es estar conectado con tu presente y disfrutarlo, porque muchas veces pensamos en lo que no tenemos y eso nos quita presencia, ¿no? Y nos aparta de lo real de la vida, ¿no? Yo diría que en los años he aprendido eso. No sé, te doy un ejemplo. De muy joven decía, algún día cuando tenga, no sé, este auto, voy a ser como que el éxito de mi vida. O algún día cuando tenga una casa que tenga piscina y yo me la compre solo, voy a ser, o sea, llegué al éxito. O cuando, no sé, diga algo material que decía, o cuando tenga este trabajo voy a haber alcanzado las metas. Y una vez que llegas a tenerlo, te das cuenta que eso no lo es todo. Entonces, por eso yo te digo que en realidad el éxito es estar contento, aprender a estar contento con lo que tienes, valorar lo que tienes, dar gracias a Dios con lo que tienes. Yo diría que también ahora, diría que tener éxito también en lo personal para mí, porque hay gente que no lo desea así, pero para mí es un éxito ser papá y ser un buen papá. Es correcto, muchas veces, a veces la carrera hacia la realización personal, profesional nos aleja de lo más importante, ¿no? La familia, los hijos, así que bueno, realmente es importante estar ubicado y disfrutar el día a día, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Sí, es valorar lo que uno tiene. El ser humano yo creo que siempre va a querer tener más y más y más, y mucha gente se queja de lo que quisiera tener y no lo tiene, en vez de agradecer por lo que ya tiene y aprender a ser feliz con lo que uno tiene y valorar eso que para muchas personas incluso buscan mucho menos o son felices con mucho menos. Te doy un pequeño ejemplo. A veces uno está preocupado por tener algo material o tener algo. Cuando conoces algo, me ha pasado muchas veces cuando viene alguien que tiene un problema de salud y dice, yo simplemente quisiera poder no tener que pincharme todos los días, por ejemplo. Entonces eso hace que uno pare y tenga una retrospectiva y diga, oye, mira, yo me estoy quejando porque no sé, porque no he llegado a tener este objetivo, y esta persona lo único que quiere, por ejemplo, es hasta poder ver. Una persona que es ciega solo quiere poder ver, que nosotros lo damos algo como que algo de por hecho, algo como tan simple, tan fácil que ni lo pensamos, no pensamos el día a día, no agradecemos por poder ver. Entonces yo creo que uno tenemos que ser un poco más agradecidos con lo que tenemos, y yo creo que eso es parte de lo que es ser exitoso. Yo creo que has dado un punto clave, ¿no? Yo creo que la base del éxito es el agradecimiento, Sí. porque muchas veces nos quejamos de lo que no tenemos y no contemplamos los beneficios y los milagros que tenemos Que día a día tenemos, desde que amanecer, ¿no? sí, eso es. A ver, va la siguiente pregunta. ¿Qué parte crees tú o qué flaquezas de tu pasado, qué inseguridades de tu pasado hoy por hoy se han convertido en tus puntos fuertes? Yo diría el poder aprender de los errores que he hecho. Muchas veces las personas tienen miedo a aceptar ciertos errores o falencias que uno tiene, y se cierran en vez de poder
escuchar a lo que la gente te dice, apreciar su punto de vista y poder trabajar en ello. Yo creo que lo más importante es seguir creciendo y mejorando como persona. Entonces, algo que yo pensaba que era alguna falla quizás y me molestaba cuando me lo decían, el día de hoy más bien trato de escuchar a lo que la gente dice y mejorar en ciertos aspectos cuando se pueden. Obviamente también, lamentablemente, siempre hay gente que te va a atacar de todo y también es aprender a no escuchar esos ataques que lamentablemente viene de gente, ya sea por envidia o porque no te quieren ver crecer o porque lamentablemente hay mucha gente que piensa que puede ser mejor que vos o piensa que ellos pueden ser mejores atacando a otros. Entonces, he aprendido a poder discernir qué escuchar y qué no escuchar y mejorar las cosas que realmente uno puede analizarse, decir en esto puedo mejorar o poder decir, ¿sabes qué? Esta persona es una persona que en realidad no quiere el bien para mí y solo me está diciendo esto para hacerme daño, para lastimarme y aprender a obviar esas cosas y no hacer caso a lo que la gente también está diciendo. Perfecto. Ahora, dime, ¿cuál ha sido tu peor fracaso y qué aprendiste de él? Mi peor fracaso. Yo creo que es difícil poder decir que he tenido un peor fracaso. No hay algo que venga a mi mente como un peor fracaso, a lo que me pueda acordar, ya sea de acá en Bolivia o en el exterior. Yo creo que hay muchos fracasos que uno atraviesa en la vida, que pues yo lo dejo de ver como fracaso y lo veo como en que puedo mejorar. Te doy un ejemplo. Edison, cuando creó el foco, él dijo, no es que he fracasado 700 y tantas veces, es que he aprendido de las 700 y tantas formas como no hacer un foco. Entonces yo diría que es muy difícil para mí ver un fracaso en sí. Yo trato de ver las cosas que hago mal a diario o al mes o no sé, en alguna instancia específica y ver cómo puedo mejorarlo. Yo creo que tenemos que dejar de atacarnos a sí mismos. Vivimos en una sociedad donde todos se autocritican, donde todo es TikTok, Instagram, Facebook, y si me veo mal, si me veo gorda, si me veo fea, si mi pelo está esto, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar? Entonces yo creo que hay que empezar a nosotros levantarnos un poco más y pues va a haber gente que va a decir, qué creído, qué hecho al tipo, pero la verdad es que yo he aprendido a que uno tiene que quererse a sí mismo y hacerse barra. Entonces, si algo trato de hacerme barra y si fallo en algo, trato de ver por qué he fallado, cómo he fallado y mejorarlo. Yo creo que es muy importante resumir lo que tú dices, ¿no? Pasa que a veces tomamos un fracaso como una circunstancia definitiva y no lo enfocamos como una fase de aprendizaje. Tú has dicho, ¿no? El que inventó el foco hizo 700 intentos y el 701 le salió. Entonces es una lección histórica y esa persona ha cambiado la historia del mundo. Exacto. Entonces es importante resumir lo que dice y realmente resalto mucho eso, ¿no? Tengo fallas, he tenido varias fallas, pero como te digo, no es algo grande que haya cambiado mi vida. Si algo, las fallas que las hago, trato de ver cómo he fallado, por qué he fallado y bueno, mejorar en lo que estaba intentando hacer. Es correcto. Yo creo que el enfoque de la vida es pensar que siempre podemos mejorar, sea cual sea el área o el aspecto y bueno, pensar que todos los días podemos aprender algo, inclusive de nuestros fracasos. Incluso de las fallas. Ahora, algo totalmente opuesto. ¿Cuál consideras tú que es el logro más grande en tu vida y por qué? Pues yo diría, varios ámbitos. Uno de ellos sería el trabajo dentro de la industria aeroespacial. Creo que tengo logros muy grandes. Entre ellos está la creación del motor LEAP 1A y 1B, que es el motor que va a volar los siguientes 50, 80 años, que la gente quizás no perciba o no entienda, pero para mí es un gran logro, un gran éxito. Yo creo que otro logro dentro de mi carrera aeroespacial es el ser parte del 787, que es un avión que, para empezar, es el primer avión que es fly-by-wire, que no es mecánico como sí, son las computadoras que mandan una señal eléctrica y no una señal física y hacen que ese avión, que en realidad está hecho de compuestos y no de aluminio, no de un metal. Entonces el primer avión fly-by-wire hecho de compuestos en volar
con gente atrás, o sea, que no sea un avión privado, es que sea un avión comercial. Y finalmente yo diría trabajar en el avión ha sido el primer avión híbrido del mundo, que lo hemos hecho junto con mi universidad y se lo ha entregado ese avión a la NASA. Yo diría que esos son los proyectos más grandes en cuanto a mi carrera de ingeniería aeroespacial. Por otro lado, yo también diría que dentro de lo que ha sido el Consejo Municipal, se han logrado muchos objetivos que van a cambiar la historia de Cochabamba, pero yo diría que uno de los más importantes en lo personal que realmente me ha tocado el corazón ha sido poder dar oxígeno en la época del COVID, cuando estaban muriendo más de 60 personas por día y nos habíamos quedado sin oxígeno. Ya no podíamos comprar ni de Santa Cruz ni de La Paz porque ya las empresas no tenían suficiente producto para vender. Entonces hemos llegado a conseguir, mediante una empresa colombiana, hemos hecho la primera fábrica de oxígeno aquí en Cochabamba que le pertenece a la ciudad y hemos podido salvar miles de vidas. Entonces yo diría que para mí eso ha sido un momento cuando yo llegué y empezaba a cuestionarme si estaba bien haber dejado mi carrera en los Estados Unidos por venir aquí a ser concejal. Y en ese entonces, cuando pasó esto, yo incluso estaba hasta rezando. Bueno, tengo la costumbre, yo he salido de un colegio cristiano, entonces yo tengo momentos donde yo rezo o oro o hablo con Dios o me pregunto. Entonces, en eso yo estaba como que diciendo, está bien lo que he hecho, está bien lo que he hecho, y en ese entonces estábamos en el COVID con problemas económicos, problemas familiares, problemas personales, porque obviamente salíamos todos los días a atender a gente que se estaba muriendo por una enfermedad que en ese entonces no existía la vacuna, donde la gente necesitaba por lo menos 2 tanques para vivir las 24 horas, y en ese entonces el tanque subió hasta encima de los 2.400 bolivianos. Había gente que no podía ni siquiera, aunque quiera vivir, no podía vivir porque no tenía los suficientes recursos económicos. Y en ese entonces hemos conseguido esta planta de oxígeno, que ha sido la primera planta de oxígeno en Bolivia, que nos salía gratis y hemos podido regalar a la gente. Yo diría que eso ha sido un punto de inflexión donde he dicho, doy gracias a Dios, esto vale mucho más de cualquier cosa que me puedan pagar afuera, o poder entregar un avión a una persona que tiene muchísima plata o famosa, o de ser un punto donde he dicho, vale la pena que estoy acá en Bolivia. Bueno, en este punto quiero hacer realmente una mención específica, bueno, y realmente resaltar que tú eres un profesional muy exitoso afuera, que has llegado a una instancia donde no ha llegado ningún boliviano al punto de ser partícipe en construir un avión y sus partes y demás, ¿no? Entonces mucha gente desmerece tu trayectoria. Puede ser por envidia, por oposición política, por darle otra coyuntura, pero yo realmente como cochabambino, como boliviano, me siento orgulloso de que una persona haya llegado tan lejos y haya renunciado a tantas cosas para servir a su país. Porque tú estás acá fungiendo una función pública como concejal, seguramente ganando el 2% de lo que ganabas, pero eso muestra tu vocación de servicio y el amor a tu país. Y mucha gente desconoce esas cosas, te repito, por política, por guerra sucia, pero yo realmente reconozco y también espero que la gente te deje de ver como una persona política y resalte el perfil profesional tan meritorio que tienes. Yo de manera personal y de corazón te felicito, ¿no? Gracias, querido Jairo. A ver, mira, yo te explico, lo he hablado en alguna instancia con algunos amigos o con personas. Cuando yo tenía esa carrera en los Estados Unidos, por ejemplo, me decían, hagamos un video de todo lo que hacías allá. Para empezar, cuando tú trabajas en la Boeing, cuando tú trabajas en las empresas que he trabajado, que lo comparo siempre con fútbol, ¿no? Si yo comparara con fútbol, he jugado para el Real Madrid, he jugado para el Barcelona y he estado en el equipo A. Y es algo que me trae orgullo. Y cuando la gente me decía, pero ¿y por qué no sacas fotos? ¿Por qué no muestras eso? Para empezar,
No tenía fotos porque uno, lo que estás haciendo y lo que estás diseñando ahí, siempre estás a la vanguardia de lo que es la tecnología. Entonces las empresas competidoras, para empezar, firman ciertos contratos donde si yo quiero hablar de ciertas cosas contigo del mismo avión, solo puedes ir a ciertas salas donde están protegidas por ciertas barreras de sonido donde no pueda salir la tecnología que tú tienes porque estás compitiendo en la vanguardia de la tecnología. Entonces, para empezar, no entras ahí a tomarte fotos, mira lo que estoy diseñando, o sea, y número dos, nunca pensaría que tuviera la necesidad de mostrar a alguien los logros que yo he obtenido, ¿me entiendes? O sea, nunca he tenido la necesidad de hacerlo, es como que yo te garantizo que Messi o Ronaldo nunca van a sacarse poleras, miren en qué equipo estoy, o sea, no tienen por qué tener que mostrar o comprobar a la gente lo que hace. Entonces, para mí, el éxito que yo he tenido afuera, eh, uno es, si algo representativo de lo que un boliviano puede lograr hacer. No es que yo sea la mente más brillante de Bolivia o de Cochabamba, es simplemente alguien que he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de poder trabajar allá y es una persona que en realidad me he sacrificado mucho, he estudiado muchísimo, momentos donde no sé, podía salir o de fiesta o salir con amigos, me he reservado y me he dedicado a estudiar esos 5 años en la universidad. Realmente he hecho un esfuerzo muy grave donde yo salía de un examen y entraba a estudiar, a prepararme para un examen que tenía quizás en 10 días o más, para cuando llegaba el examen ya ni siquiera tenía que estudiar, ya me sabía bien la materia y se veía bien lo que venía. Entonces, simplemente yo agradezco, diría, al método o al sistema americano que dicen que obviamente el sueño gringo es un lugar donde si tú realmente estudias y das todo de vos, te va a ir bien. Y cualquier boliviano que llegue a tener la oportunidad de poder estudiar allá y realmente estudiar y enfocarse en ser el mejor alumno, despertarse desde súper temprano para estudiar, salir de las clases para ir a repasar lo que el profesor te ha enseñado, ir en los tiempos libres. Yo iba, cuando salía de las clases, yo me iba a los laboratorios de las clases a estudiar ahí y cuando terminaba de ahí me iba a mi casa, cenaba o comía y seguía estudiando. Entonces, realmente me he dedicado a estudiar y bueno, después he visto los beneficios que han sido obviamente muy grandes en lo que es mi carrera y doy gracias a Dios que el día de mañana o decidí venirme acá porque quería incursionar, quería ver lo que era estar metido acá y poder hacer un cambio realista dentro de lo que es Bolivia. Allá, todos los logros que he llegado a tener, de aquí a 20 años, quizás nadie sepa absolutamente qué es lo que he hecho, pero yo siento que en Cochabamba, de aquí, por ejemplo, a 20, a 100, a 200 años, te garantizo que en la historia va a quedar el nombre Manfred Reyes Villa no tanto por lo que quede el nombre, pero por los impactos que puedas hacer. Entonces, por eso es que te digo que para mí, cuando yo he venido acá y hemos podido salvar cientos de vidas con el tema del oxígeno, para mí eso ha sido un logro. El saber que venían familias llorando, señoras que sabes que no tienen ni 50 bolivianos para poder pagar oxígeno y le estás regalando una botella de oxígeno y lloran de agradecimiento. Yo creo que eso es algo que ni un sueldo del exterior lo puede comprar o lo puede pagar. Entonces, para mí eso ha sido, yo diría, un cambio que he hecho. ¿Sabes qué? Pueden hacerme guerra sucia, pueden decir, inventarse cualquier cosa, decir, él no ha trabajado, no tiene título, lo tengo, lo he mostrado en redes sociales, pero no me quita y no me daña el hecho de que la gente no me crea. Es algo que yo, hace un logro personal que yo lo he hecho, es algo que yo sé que lo he logrado y algo que el día de mañana también puedo retornar y tengo ya 2 ofertas de trabajo en los Estados Unidos. Y acá hay un punto muy importante. Mucha gente dice, pasa que él ha tenido la oportunidad de estudiar afuera. Perfecto, pero nadie te ha comprado el título. Entonces, una cosa es tener oportunidad y otra cosa es tener eso que ponen las gallinas para sacar una ingeniería adelante. Y mismo la aviación. Entonces, yo creo que se intenta desmerecer mucho eso, pero a mí lo que me parece muy valorable es ahora tu vocación de servicio, ¿no? Y obviamente el por qué, como tú has dicho, has comparado con el fútbol, estabas jugando en el Real Madrid y ahora estás en la liga de Cala Cala, ¿no? Entonces, yo valoro mucho eso y bueno, realmente
quisiera que también la gente tome conciencia de eso y bueno, y haga a un lado la faceta política y otra la faceta personal y de alguna manera manejar con más respeto ese tema, ¿no? Mira, yo lo hablaba con algún amigo, si yo te diría, Jairo, mira, he conocido a este gringo que ha trabajado en Boeing, ha hecho el primer avión híbrido del mundo para la NASA, ha sido parte del MQ-9 Reaper que ha matado la cabeza de ISIS en el primer gobierno de Trump, ha hecho el primer avión híbrido fly-by-wire del mundo, ha hecho un motor que va a volar los siguientes 50, 70 años en el 85 a 90% de todos los aviones que vuelan en el mundo, que es el 737 y el 320. Alguien diría, wow, ¿quién es ese crack? ¿Qué capo? Uy, debe ser, es un genio, lo que sea. Pero el momento que tú dices, un boliviano ha hecho esto, lamentablemente te van a decir, ah, no creo, o ah, mamada, o no, imposible, ah, seguro su papá o seguro está mamando, no es verdad. Y lamentablemente eso es un problema que tenemos en Bolivia, donde tenemos que aprender a ser más empáticos y apoyarnos entre bolivianos, porque yo creo que deberíamos estar orgullosos de uno del otro en vez de tratar de bajar al otro para sentirnos un poco más grande y un poco mejor. Y eso es algo que yo he aprendido estando afuera. He tenido muchos amigos que al día de hoy yo admiro dónde ellos están y siempre los admiro. No sé si tú te acuerdas, Jairo, hace unos años atrás, cuando yo vivía todavía en los Estados Unidos, tú ganaste un torneo internacional y yo te escribí por Facebook. Sí, me acuerdo mucho. Te felicité porque en ese entonces no era que yo quería acercarme a ti para decir, ah, mira, el Jairo es mi cuate y él es el más top de Cochabamba. Yo vivía afuera, no tenía una necesidad de hacerlo eso. Simplemente lo hice porque yo veo que eres una persona que te has esforzado desde que yo te conozco. Siempre has sido una gran persona que te has esforzado por salir adelante y yo te escribí simplemente porque de corazón estaba orgulloso de ti. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a hacer un poco más los bolivianos en vez de tratar de bajarnos uno a otro para sentirnos mejor. Bueno, realmente es muy largo este tema, es muy apasionante. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, sí o sí, realmente es bastante. Vamos a hacer un cambio radical de tema. ¿Qué haces en tu tiempo libre que te apasiona y consideras que te hace bien? Tu válvula de escape, digamos. Ya, dos cosas. Yo diría, uno es mi familia, mis hijos. Yo soy reciente papá, tengo dos hijos, Nicolás que tiene Nicolás tiene 3 años y 6 meses y Sebastián tiene 1 año y 6 meses. Entonces, en mi tiempo libre trato de estar con ellos. Trato de pasar el tiempo que más pueda con ellos. Están en una edad donde están ya empezando a hablar, están en lo más chistoso, preguntan cosas, te hacen reír todo el día. Es, yo creo, lo más lindo y por eso siempre digo, si no tienen hijos, es lo más lindo tener. Entiendo que hay gente que no quiere tener, hay gente que no se ven como padres. Dicen que obviamente estamos en un mundo donde no queremos traer gente a este mundo lamentablemente como estamos, pero yo creo que yo se lo recomiendo a todos, es lo más lindo ser papá. Y por otro lado, yo diría que mi tiempo libre, el deporte. Uno es el gimnasio, como tú me decías hace rato, y por eso entiendo la lesión que has tenido, Jairo. Obviamente tú estás dedicado mucho más que yo al deporte, pero para mí es un momento para desestresarse, para pensar en lo bueno, en lo malo, en qué estoy haciendo, qué debería hacer, qué debería mejorar. Y vas, yo diría, a sacar toda la rabia, a sacar todo el enojo, a pensar a librarte, a librar tu cabeza, tu mente. Y bueno, yo diría que para mí el deporte es el segundo punto más importante. Yo he tenido lesiones en los tobillos, donde ya no puedo hacer ni un tipo de ejercicio. El doctor me dijo, puede ser bici o puede ser golf. Intenté hacer bici, pero ya cuando tenía que subir o tenía que meterle fuerza, me volvía a doler los tobillos y ahí en ese entonces, te estoy hablando hace 2 años, empecé a jugar golf. Entonces te diría que una de mis pasiones ahorita es el golf y el gimnasio. Es un deporte un deporte de caballeros, donde no vale mentir, donde el mentir solo te hace daño a ti, donde para mejorar necesitas mucha cabeza. No es un ejercicio de fuerza, es yo diría más de mente, de controlar tus emociones y de precisión. Y es un deporte que realmente me va a gustar mucho y forma gran parte de mi vida. Quisiera tener más tiempo para jugar, no me da mucho tiempo para ir a jugar porque requiere muchas horas,
pero las pocas horas que tengo, si puedo, aunque sea una hora, trato de ir a pegarle una hora, o si es que tengo una hora y media o dos, trato de ir al campo y jugar aunque sea un par de hoyos. No me da para jugar los 18 hoyos, pero diría que esas dos actividades es lo que más disfruto. Dentro del deporte es el golf y el gimnasio, y después es compartir con mis hijos. Bueno, se entiende que la epidemia más grande del mundo hoy por hoy es el estrés, ¿no? Y obviamente todos en la vida diaria generamos todo tipo de situaciones de estrés que eleva el cortisol y el cortisol nos come vivos. Entonces es genial poder tener una válvula de escape de la realidad para poder, hay mucha gente que no tiene ningún hobby, pero realmente la pasa mal, ¿no? Y el gimnasio es lo más beneficioso posible a nivel estético y a nivel funcional. Y obviamente a largo plazo es impagable, ¿no? Y es a lo sano, ¿no? Y como tú dices, a largo plazo, es a lo que a los 70, 80 vas a agradecer y vas a decir, oye, qué bien que he ido todos estos años al gimnasio, ¿no? Hay mucha gente que espera hasta ya ser muy mayor para después decir, oye, era que le meta más al ejercicio o a pesas, o aunque sea salir a caminar, que yo creo que la gente debería hacer un poco más. A ver, ¿cuál es la persona o el personaje que tú más admiras y el que más detestas? Y en ambas cosas, el por qué. A nivel mundial, nivel de historia. Histórico, en general. Hasta tu vecino puede entrar en él. A ver, persona que más admiro en la vida. Para serte honesto, diría mi papá, porque yo veo o lo conozco como mucha gente no lo conoce en Bolivia. La gente lo conoce como una persona detrás de las cámaras, o quizás algunos que dicen, es mi amigo, pero no lo conocen de la misma manera o faceta que nosotros lo conocemos. Mi papá es una persona súper amable, como papá, y yo me acuerdo desde chiquito, súper juguetón. Yo no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo re bien de chiquito cómo llegaba a mi casa y yo y mi hermano lo obligábamos a jugar fútbol a las 9 de la noche, después de que él haya tenido todo un día en la alcaldía. Y por más de que se moría de flojera y no quería hacerlo, se paraba, se cambiaba y iba a jugar fútbol conmigo y mi hermano. Y éramos los dos contra él, lo hacíamos correr. Y más que nada le ganábamos, pero lo hacíamos corretear a mi papá a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, que llegaba cansado después de trabajar desde las 5 o 6 de la mañana en la alcaldía. Es una persona que, a pesar de toda la guerra sucia que le han hecho, que le hacen, sigue trabajando y sigue por un buen camino, y es algo que yo admiro mucho de él. Es algo que hasta incluso he dicho, pa, deberías mandar todo esto a la M. Y ya, olvídate de todo esto, no necesitas trabajar, no necesitas ser alcalde o sacarte la mugre para que mucha gente ni siquiera agradezca todo lo que has hecho, todos los cambios que has hecho por Bolivia. Entonces yo diría que una de las personas que más admiro es mi papá. Lo admiro como padre, como político, como la carrera profesional que él ha tenido. Por otro lado, yo no soy una persona muy odiadora, pero en el tiempo que yo he vivido, yo diría que una persona que me ha hecho mucho daño a mí y a Bolivia es Evo Morales. Es una persona que le ha hecho mucho daño a todo el país en todo sentido, y le ha hecho tanto daño que hasta gente ni ve el daño que lo ha hecho, y es porque ha llegado a la cabeza de mucha gente que no tiene, por la ignorancia, por mucha gente que tiene poca educación y no llega a entender la maldad que tiene este señor y cuánto daño ha hecho. Es una persona que ha violado a más de 6 niñas y embarazado, de las que sabemos, imagínate cuántas habrán que no sabemos. Son 6 que se han dado a luz, que tienen certificado de nacimiento, que se ha podido comprobar que él es el papá. Es una persona que lamentablemente nos ha hecho un daño generacional, que de aquí a 10 años recién vamos a estar, 10 o 15 años vamos a estar recuperando de un problema que lamentablemente la gente no todos llegan a ver que él ha sido la causa de este problema. Es una persona que nos ha atacado con mucho odio a nosotros, que nos ha hecho escapar de un país donde no teníamos por qué irnos. Mi padre nunca hizo nada malo y hasta el día de hoy no le han podido comprobar las cosas que se inventaban de él, y hemos tenido que escapar del país, hemos tenido que dejar a mi familia acá.
en el momento más difícil para mi papá, por ejemplo, que yo lo veía allá a mi papá sufrir y llorar por su madre que se estaba muriendo y el gobierno de Bolivia no la dejaba ni siquiera ir a Estados Unidos a despedirse. Y cuando mi papá aún yo diría, se puso de rodillas ante el gobierno y le dijo, ya, oye, déjenme ir. Mediante Linera le dijeron, ya ven, pero vestite de chola y entra y a ver si con suerte no te agarramos y te matamos acá. Entonces, una persona con un corazón muy oscuro que realmente lo hemos ido a conocer en varias facetas, que realmente ha sido, yo diría, un enemigo, no tanto nosotros de él, o sea, no tanto él de nosotros, pero más él nos ha visto como un enemigo desde algún punto y es una persona que nos ha tenido mucho odio y rencor. Y bueno, yo diría que es una persona no que odio, pero que sí nos ha hecho mucho daño. Bueno, realmente se entiende, ¿no? Porque tu papá te ha transmitido un legado, se entiende la admiración. Y obviamente tengo la suerte de conocer a tu papi, es una persona en muy buen estado físico, le encanta el deporte y mira, te ha dejado ese legado de ser un buen padre, porque tú has mencionado que lo más importante son tus hijos, entonces realmente se merece esa admiración porque ha hecho un buen trabajo, ha creado una persona como vos y has llegado donde has llegado por eso, ¿no? Y ahora, hablando de Evo, sin comentarios, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Así es. Yo creo que mi papá y bueno, mis papás, ¿no? Han sido un buen ejemplo para nosotros, nos han enseñado mucho de la vida, de lo bueno, de lo malo, nos han enseñado, bueno, yo diría que también principios, algo que yo agradezco ahora, que en ese entonces obviamente renegaba mucho, era haber ido a un colegio cristiano, donde yo me he formado en el Carachipampa, desde que me acuerdo, he estado hasta la pre-promo y el último año ya me fui al colegio Calvert, pero me creo en un colegio cristiano, donde obviamente aprendes muchos valores que yo creo que nos han ayudado en el transcurso de la vida hasta hoy y obviamente parte de eso es que mis papás han elegido ese colegio y nos han metido ahí, que yo creo que nos ha enseñado mucho para la vida, no solo en lo académico. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que puede resultar trillada, pero a ver, vamos a ver en el contexto que estamos manejando, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Yo creo que el secreto de mi éxito ha sido dedicación, como te decía hace rato, porque yo diría que el éxito que yo he tenido no ha sido tanto aquí en Bolivia, ha sido más afuera. Yo he venido ya aquí, como diría, con una persona exitosa en lo que me ha ido bien gracias a la carrera que he tenido allá. He entrado a la mejor universidad del mundo de ingeniería aeroespacial, donde como tú mencionas, no se trata de solo llegar ahí. En mi curso hemos entrado casi 800, casi 900 alumnos y nos hemos graduado 14. Entonces, es una carrera sumamente difícil donde no se trata de pasar, allá no es que pasas la clase, no es, no me he tirado y me gradúo. Allá te gradúas con excelencia, porque ellos dicen, tienen un dicho, eh, que para un profesor, Glenn Greiner, es mi profesor de estabilidad y control, y él nos decía, oye, si te dicen que este avión hay un 3% de chance que te vas a morir, ¿te subirías? Y la respuesta es solamente no. Entonces, ¿por qué crees que sacarte un 97 es una buena nota? Tienes que sacarte un 100. Entonces, porque estamos diseñando los aviones que van a estar volando los siguientes 100 años. Entonces, yo espero de ustedes que saquen un 100, un 97 es mala nota, ¿no? Entonces, eso a mí me impactó mucho y ha sido cuando yo busco esa o sea, la persecución de la perfección, de no solo, yo no intentaba que me vaya bien el examen, siempre intentaba de que yo saque la curva, es decir, eh, cuando tú sacas la mejor nota, según, digamos, si yo sacaba la mejor nota y mi nota era un 97, entonces la curva era de 3 puntos. A todos los alumnos le subían 3 puntos. Entonces yo siempre trataba de ser el alumno con la mejor nota. ¿Y qué hacía para eso? En lo personal, lo que a mí me ha ayudado mucho, yo me sentaba en la primera fila del curso. Y eso lo aprendí, yo diría, acá, junto con unos amigos en el colegio Calvert, donde yo me empecé a sentar en la primera fila. Y atrás obviamente sentaban todos los amigos que molestaban o no hacían caso, no prestaban atención. Y yo me he dado cuenta ahí que en realidad yo estudiaba antes de la clase, es decir,
el profesor cuando te dice, ya, la próxima clase vamos a leer el capítulo 1. Yo siempre iba a la clase y ahí escuchaba lo que la profesora decía del capítulo 1. Lo que ha cambiado para mí en la universidad es que cuando la profesora decía, vamos a leer el capítulo 1, yo leí el capítulo 1 antes de ir a la clase y hacía los ejercicios antes de ir a la clase. Entonces, cuando ya llegaba al curso y la profesora hablaba del capítulo 1, lo poquito que no entendí en la casa lo llegaba a comprender al 100% la primera vez que ella lo resumía o que lo hablaba. Entonces, ella tenía una facilidad para captar lo que la profesora estaba hablando y cuando me lanzaba la tarea, o como yo hacía la tarea antes, entonces si tenía alguna dificultad en algo, cuando la profesora decía, ¿tiene alguna pregunta? Yo decía, sí, profe, mira la pregunta 36, no he podido hacer esto, podemos hacer esta en la pizarra. Y la profesora decía, obvio. Y hacíamos una de las preguntas más difíciles de la tarea que nos daba en la pizarra y terminaba entendiendo muy bien. Entonces, no me pasaba horas estudiando la noche antes por el examen. Toda la semana que ya estaba prestando atención, entonces cuando yo llegaba al examen, ya para mí era algo más sencillo, no porque era una mente brillante, era porque aprendía a distribuir mis horarios y aprendía bien cómo estudiar para ganarle al examen. Yo diría que eso es lo que más me ha ayudado, es saber cómo estudiar y cuándo estudiar para el examen en vez de estarme matando horas antes o quedarme hasta las 3, 4 de la mañana estudiando para el examen. Yo más bien la noche antes casi no estudiaba porque ya me lo sabía bien el tema y no tenía nada que estudiar. Entonces iba al examen y me iba muy bien los exámenes. Yo diría que es más como organizarte, tienes que aprender a organizarte y aprender a conocerte a vos como persona. Por ejemplo, a mí lo que me ayudaba mucho también a estudiar era explicarle a otros. Entonces, yo los reunía a mis amigos el día antes y estudiaba con ellos y me quedaba, digamos, no hasta muy tarde, pero les explicaba a ellos ciertos problemas o ciertas preguntas que ellos hacían y al yo explicarles captaba mejor el tema del que íbamos a enfrentar el examen el día siguiente. O si algo en ese momento nos dábamos cuenta de algo que no estaba, que estaba medio inseguro o algo que quizás era algo que no sabía al 100%, decía, mira, esto me falta estudiar. Entonces yo ya después de cierta hora iba a estudiar en lo que ya sabía que me faltaba o a lo que podía mejorar para el examen. Entonces es aprender a conocerte a vos, aprender a saber cómo estudiar, cómo aprendes mejor, porque hay personas que aprenden de distintas maneras y aprovechar eso y yo diría enfocarte en eso en algún momento. Digamos, tenía obviamente, siempre tienen los amigos que quieren salir y quieren estar de fiesta. Y yo era una persona que me encantaba la fiesta. Yo, obviamente, mis 20 y tantos años me gustaba también salir, me gustaba salir a bailar, a tomar, a disfrutar. Pero obviamente hacía eso en momentos cuando sabía que ya había concluido un examen o ser un poco más responsable con mi agenda y con mis tiempos. Y ya, simplemente eso, simplemente ser responsable con tu agenda, con tus tiempos, aprender bien cómo estudiar y cómo ayudarte a ti a que te vaya bien. Eso diría que ha sido como dicen, quizás no tenía el talento de Messi, era el esfuerzo de Ronaldo, que es una persona que, por lo que yo escucho, veo, era una persona que desde tempranito practicaba y practicaba y practicaba. Quizás no tenía el talento que tiene Messi, pero es una persona que practicaba y yo diría que soy una persona así, que me dedicó mucho a estudiar en la época que estaba en la U. Entonces me he graduado de una de las mejores universidades del mundo y obviamente eso ya te da un prestigio y estando ahí en la universidad me he esforzado para poder agarrar ciertos proyectos y uno de esos era el Eco Eagle, que era ese proyecto que ha hecho el primer avión híbrido para la NASA. Eso me ha permitido conseguir mi primer trabajo para la Boeing y de ahí obviamente y adentro de la Boeing hice un muy buen trabajo y en todo siempre me he esforzado de misma manera. Trataba de ver cuál era mi objetivo, cuál era mi trabajo y trataba de no solo hacer eso, pero hacer un poco más para que realmente mis jefes o la gente alrededor ve y diga, wow, este tipo está realmente haciendo algo diferente. Creo que el secreto de tu éxito ha sido darte cuenta, joven, que es la excelencia, Sí, la sí, manera más sí, directa de llegar sí, al éxito, ¿no? sí, eso es. Y eso es lo que yo trato de transmitir a la gente joven. O sea, no es que, mira, yo soy un genio, no puede ser lo que yo he hecho. Todos pueden hacer lo que yo he hecho si es que realmente
se ponen las pilas y desde jovencitos se dan cuenta que tienen que realmente sacarse la mugre y ponerle el tiempo necesario para que tengas éxito en lo que quieras que te vaya bien. A ver, ahora la siguiente pregunta te aseguro que nunca te la han hecho. A ver, ¿cuál es tu canción preferida y por qué? Una canción con la que te identifiques, digamos, que te represente, o bueno, una canción que te encante, ¿no? Para mí es bien difícil el tema de la música. Diría que no tengo una canción favorita, pero sí me gusta la música en varios ámbitos. ¿A qué me refiero varios ámbitos? Digamos, siempre cuando yo estaba en la U, por ejemplo, yo siempre estudiaba con Frank Sinatra. Siempre que estaba en la casa ponía música y estudiaba con Frank Sinatra. Me daba como que mucha tranquilidad y a la vez como que sentía que eh, no me molestaba la música mientras estudiaba. Entonces era para mí una buena forma de estudiar y siempre estudió con Frank Sinatra. De la misma manera, luego ya cuando salí de la U, siempre cuando yo cocinaba en la casa, yo vivía obviamente solo y cocinaba, escuchaba igual Frank Sinatra. Cuando estaba, por ejemplo, modo fiesta con amigos que invitaba, ponía cumbia porque yo cuando estaba en la época de colegio, de salir acá, fiesta de amigos, en ese entonces justo llegó la cumbia villera aquí a Bolivia. Acá sonó fuertísimo. Sí, y entonces era como que justo el boom, en la de si tuviera zapateros, Sí, zarpaz, sí. el ala. Esas épocas justo yo tenía 17, 18 años. Entonces siempre fiestas, era como que cumbia villera. Después, obviamente algo que siempre igual he extrañado cuando estaba afuera y me hacía recuerdo a Bolivia eran los carcas. Yo sé que ha sido polémico mucho tiempo porque eh, cuando yo llegué, gente me dijo, oye, ¿por qué los apoyas a los carcas? Son del MAS. A mí no me importó, porque a mí yo tenía un sentido de no me importa su visión política o qué, o sea, a mí me gustaba la música y me parece un grupo muy exitoso dentro de lo que ha sido Bolivia, es un grupo reconocido a nivel mundial. Entonces, en lo personal, a mí los carcas siempre me hacen recuerdo a Bolivia. Entonces, también me gustaba escuchar, cuando estaba en la casa, escuchaba los carcas. Y finalmente, cuando estoy en el auto, me gusta escuchar más canciones románticas. Yo diría dentro de lo que más me gusta, hay muchas, pero me gustaba Rake. Yo creo que era también por las épocas, tenía 17, 18 años cuando vivía acá. Eh, Me gusta Luis Miguel. Me gusta, a ver, ¿qué más? Sin Bandera. eh, Hay muchas cosas. Sería difícil o imposible que te diga una canción que sea la que más me guste. No tengo, es muy difícil. Eh, y em, yo diría que también parte de la música son recuerdos. Hay una canción que siempre, no sé por qué, siempre cuando llego a los Estados Unidos, pero me hace recuerdo como a mi familia. Hay una, no sé el nombre, pero es Bailar Pegados, Sergio Dalma. Sergio Dalma. Ujú. Y me hace recuerdo a mi familia. Era siempre cuando estábamos en los Estados Unidos, eh, cuando íbamos allá, mi papá tenía una empresa allá que se llamaba Marevi, que bueno, era también aquí en Bolivia, pero eh, durante una época del año nosotros íbamos allá, mi papá iba a ver, a hacer los papeles de la empresa y a trabajar allá. Y siempre que estábamos allá, me acuerdo cuando íbamos al mall o volvíamos a algún lugar tarde, toda mi familia, mi papá siempre ponía esa canción y cantaban con mi mamá. Entonces siempre me trae recuerdos de familia, no sé por qué. Esa canción le gustaba mucho a mi papá. Entonces esa canción yo diría que es algo que yo diría significativo, no tanto por la letra, pero porque me acuerdo más momentos, me acuerdo de estar ahí con todas mis hermanas, con mis hermanos menores, mis papás y como que un momento en familia. ¿Qué consejo le darías tú a una persona joven que esté empezando en lo que tú hoy por hoy destacas tanto, ¿no? Yo les diría que no, para empezar, no se dejen llevar por la envidia. Lamentablemente en Cochabamba, en Bolivia, hay mucha envidia de gente que a veces pensamos incluso que son nuestros amigos, que creemos que son nuestros amigos. Hay mucha gente, aquí todos te van a decir, no, no vas a poder. Y aquí el boliviano cree muy poco en el prójimo, cree que nunca vamos a lograr nada, que nunca vamos a hacer nada, que y lamentablemente es algo que sí hace que mucha gente se detracte de algún objetivo que tiene.
o de algún sueño que dice quiero hacer esto y lamentablemente a veces por los amigos no llegan a cumplir o no llegan a lanzarse a intentar, así quieren intentarlo. Entonces yo diría, dejen de escuchar tanto a las personas que creen que son sus amigos. Si tú tienes un sueño, empezalo y no tienes que tener el sueño concreto o culminado. Si tienes una idea, empezá y poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo mejorar y cómo salir adelante. Y lo escuchas mucho de varios emprendedores, te doy un ejemplo, el Pampeño, por ejemplo. Eh, no tienes que tener el nombre, el lugar alquilado, el sitio y todo para decir, ya, voy a abrir la empresa. Es empezar de a poco, aunque sea quizás con tu sartén primero, vendiendo un pollo, dos pollos, tres, yendo ahorrando y ir creando la marca. Mucha gente cree que tienes que tener uno la plata, porque siempre cuando hables con un emprendedor o alguien que tiene una idea, siempre el problema es que te dicen, ¿qué es lo que necesitas? Te dicen, necesito plata, no tengo la plata. En realidad, cuando tienes un producto o una idea buena, la plata luego viene mediante un inversor, una persona que le va a interesar o mediante el tiempo o mediante un préstamo bancario. Las formas se dan, pero no dejes que gente mate tu sueño o una idea. Les diría eso, que intenten y que no va a ser fácil, no importa qué trates de hacer. No hay una persona en el mundo que ha tenido éxito que se le ha hecho fácil. Siempre ha fallado antes o le ha costado mucho antes, solo que no nos enteramos de lo difícil o de lo malo que ha pasado antes. Solo nos enteramos de cuando ya es famoso o cuando ya tiene plata, pero no sabemos la realidad del cómo ha vivido antes de llegar a ese punto. Entonces les diría a la gente joven, no tengan miedo de intentar y no tengan miedo de fallar. Es mejor fallar y aprender de esa falla que nunca intentarlo. Yo creo que es identificar lo que te apasiona y defender con la vida tu proyecto, no importa las circunstancias, porque dinero hay en todo lado. Así es, Lo que faltan son buenas ideas, ¿no? así es. ¿Cuál crees tú que ha sido el momento en tu vida, que ha sido un punto de inflexión y te ha cambiado el rumbo o tu destino o el camino que tenías en ese momento, ¿no? Yo diría que ha sido cuando me he venido aquí a Cochabamba. Para mí ha sido, yo diría algo un poco, o sea, yo diría algo difícil, pero no he dudado mucho porque yo creo que la vida me ha ido preparando para eso. Y te explico por qué. Cuando yo me fui a los Estados Unidos, cuando tenía 17, 18 años, yo tenía la idea de algún día volver aquí y poder volver a hacer en Bolivia algo de lo cual yo estudié afuera, venir aquí y tener algún negocio que me vaya muy bien acá. Y eso ha ido cambiando. Luego, cuando me fui a los Estados Unidos, ya no tenía la posibilidad de volver, porque estaba Evo Morales aquí en el gobierno y dio la orden de matar a Manfred, a mi papá. Dijo, lo queremos vivo o muerto, mátenlo, no me importa, mátenlo. Entonces yo no podía volver y yo mi familia éramos perseguidos políticos. Pero por cierto lado también me ha dado el beneficio, la oportunidad de poder sacar mi residencia ya como asilado político, que me ha permitido trabajar en los Estados Unidos. Entonces, sin eso no hubiera podido trabajar afuera, no hubiera tenido permiso de trabajo. Y eso obviamente ya me ha abierto las puertas a poder quedarme allá. Si bien obviamente ha sido una bendición, también a la vez era algo que no queríamos porque te sientes encarcelado el hecho de no poder venir a visitar tu país, el nunca poder venir, aunque sea el hecho que te prohíban algo ya lo hace como que molesta y realmente te afecta. Estando allá, yo estudié ingeniería aeroespacial y mi primer trabajo era en ingeniería aeroespacial y era sentado detrás de una computadora, matemáticas, física y ingeniería pura, tratando de diseñar cosas nuevas que no existían o hacer cosas que todavía no hay. Estás como que a la vanguardia de la tecnología, estás inventando cosas nuevas, cosas que podemos hacer nosotros como Boeing que no pueda hacer Airbus, que podemos venderle a las aerolíneas que no esté haciendo Airbus. Entonces, el trabajo es netamente y súper técnico. Entonces, de ahí, cuando me fui al siguiente trabajo, me fui a trabajar para Falcon y era igual en ingeniería. Entonces, para mí era un buen cambio, una buena transición, pero en algún momento
yo en lo personal sentí como que tampoco quiero pasar mi vida detrás de un escritorio peleando con un papel y un lápiz y diseñando en una computadora. Como que sentía que necesitaba un poco más de interacción con la gente. Entonces, cuando fui al siguiente trabajo, que era en GE Aviation, como te explicaba hace rato, si bien obviamente el diseño de estos motores, pero mucho de ello era vender a las aerolíneas que venían y tenías que venderle tu turbina contra la turbina de la competencia. En ese entonces, el 787 podías, perdón, el 737 y el 320 podías comprar las turbinas de Rolls-Royce o las de LEAP, que era nuestra competencia, era Rolls-Royce. Entonces, yo tenía que venderles a las aerolíneas, no porque en ese entonces mi puesto no era de ventas, mi puesto era netamente ingeniería, pero cuando venía la aerolínea yo tenía que decirle por qué era mejor nuestra empresa o nuestro motor versus el motor de Rolls-Royce. Entonces, en ese entonces me hicieron una oferta para pasarme el equipo de ventas. Entonces, obviamente para mí ese fue un punto muy duro porque la idea de ir a ventas me gustaba mucho, pero yo sentía como que todo lo que he estudiado de ingeniería aeroespacial como que al tacho, a la basura, porque, o sea, toda mi vida de adulto, de 18 para después, o mi preparación igual del colegio para poder entrar a una buena universidad, para que haya estudiado, me haya sacado la mugre, que haya trabajado en Boeing, he trabajado en Falcon Jet, he trabajado en GE Aviation, para que ahora me vuelva un vendedor. O sea, puta, para eso no estudiaba esto, era que solo me dediqué a ser vendedor. Entonces, en ese entonces ha sido una transición difícil, que no sabía si irme o no. Y como te he dicho, es algo que yo rezo en las noches, algo que aprendí en mi colegio. Y he ido como que captando cositas por aquí, por allá. Y yo creo que es muy importante, muy poderoso el poder de rezar y hablar con Dios, porque te va mandando mensajes de aquí por allá, a veces súper directos, a veces no tanto, pero se te van abriendo puertas por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y dentro de mis oraciones yo decía, ya bueno, si tal empresa me recibe, entonces ahí sí me iría a un cargo de venta. Y justo como a los 3 días me llega un email de esa empresa y me dicen, mira, estamos buscando a alguien en nuestro equipo de ventas, a lo que yo no estaba buscando. Entonces, como que se me van abriendo ciertas puertas. Yo diría, le recomendaría a la gente, apéguense un poco a Dios y aprendan a hablar con Él, a hacerle preguntas a Él, y él poco a poco va guiando tu vida. Yo ahora, en ese entonces decía, pucha, no sé si es lo correcto, si debería hacerlo. Y se abrió ese espacio de ventas y de ahí me pasé a ventas y era una mezcla de ingeniería con ventas porque terminas vendiendo la ingeniería y como yo había diseñado aviones, sabía más que el vendedor. Sabía los aspectos técnicos mucho más a fondo. Por ejemplo, al que le vendía el avión, no solo le vendía al cliente lo lindo y lo cómodo que es afuera, pero le vendía al piloto porque sabía más que el piloto, le vendía a los mecánicos que hacen el mantenimiento porque sabía más que los mecánicos que hacen mantenimiento porque yo diseñaba la ingeniería del avión. Entonces, ha sido una súper buena transición que una vez que lo he hecho, que perdí el miedo y he hecho, bueno, pues, al fin, si me va mal, vuelvo. Y eso es algo que siempre digo y le digo a la gente, si te va mal, lo peor es que vuelvas. Hay gente que me dice, pucha, me debería ir aquí o no, y le he dicho, andate. Lo peor que te va a pasar es que te vaya mal allá y vuelves acá y vuelves donde estabas. Entonces andate, no lo pienses. Y estando allá, se me apareció la oportunidad de venir aquí a Cochabamba. Y yo estaba en un vuelo de México, perdón, de Nueva York a México, estaba yendo a una feria de ventas, estaba en un Falcon volando y he dicho, ¿me voy o no me voy? ¿Qué hago? Y hacía lo que igual le rezaba, hablaba con Dios y le he hecho ciertas preguntas o me he hecho preguntas a mí, he dicho, ¿me debería ir o no? Y la respuesta ha sido clara y ha sido como que Manfred, andate. O sea, ya, el peor de los casos, vuelvo. Y el día de mañana hoy tengo la posibilidad de volver. Tengo dos ofertas de trabajo, una para volverme al Real Madrid y la otra para volverme al Barcelona. Puedo volver a Dassault Falcon Jet o puedo volver a Gulfstream, que son las dos empresas más grandes de ingeniería aeroespacial que venden aviones privados y tengo una oferta para ambas. Entonces el día de hoy yo creo que Dios me ha abierto la puerta
a que me puedo quedar en Cochabamba o el día de mañana me puedo ir a cualquiera de estas dos empresas. Bueno, de alguna manera tienes una vocación política de servicio a la comunidad y un amor por tu país, ¿no? Que realmente te retiene y en algún momento eso se pone en la balanza, pero como tú mismo has dicho, has tomado la decisión y lo peor que puede pasar es volver. Yo Sí. creo que lo peor que le puede pasar a un hombre es quedarse con un pendiente, esa Sí. asignatura pendiente que te va Y taladrar para arrepentirse y siempre, preguntarse qué hubiera pasado si hubiera hecho eso. Es correcto. A ver, definime tu vida hasta el día de hoy en simplemente 3 palabras. Te diría, bueno, uno diría incertidumbre, porque yo creo que la gente siempre quiere estar seguro de algo, pero la vida nunca es cierta. No, ni siquiera sabemos si mañana nos vamos a despertar. Entonces diría algo que es la incertidumbre, que la gente sepa que no es que lo tengo todo ya resuelto. Uno es incertidumbre. Otro diría es perseverancia, es cuando quieres algo, sigues intentando, se te van a cerrar muchas puertas. Yo debí aplicar a unos 1000 trabajos antes de poder conseguir los trabajos que he logrado. Estando en la universidad, para mi primer trabajo debí aplicar a unas 100 empresas y me agarró una. Después de que estaba en esa, debí aplicar a unas 20 empresas, me agarró una. Después aplicó, cada vez que he cambiado de trabajo, he aplicado un montón de trabajos y un montón de veces me han cerrado las puertas y he seguido. Entonces por eso diría que es perseverancia. Y después la tercera diría que también es importante la gratitud. Es saber estar agradecido con lo que tienes y saber agradecer en dónde estás en tu vida y no siempre ocuparnos de querer más, querer más, querer más. Si es bueno querer más, está bien querer más, querer lograr más. También tenemos que poder tener gratitud y agradecer por lo que ya tenemos. Poder valorar y estar contentos con lo que tenemos, porque si no, se pasan los años volando y estás persiguiendo algo y te das cuenta que toda tu vida has perseguido algo y nunca has disfrutado del momento. Es correcto, ¿no? Yo creo que estar conectado al presente Sí, no es la meta, sino el camino en bendición que recorres, ¿no? Porque es una bendición tener la oportunidad de poder desarrollarte en algo. Y a veces queremos ser el mejor, ponemos como meta el dinero, cuando en realidad nos vamos como vinimos, así es, sin nada. así Y es. por lograr esa meta has descuidado muchas cosas, ¿no? Mm. Justo para terminar la entrevista y en esa secuencialidad, ¿qué diría en tu epitafio? ¿Qué pondrías tú en tu epitafio? Yo diría que algo importante para la humanidad, para nuestras personas, es dejar un tipo de huella, no importa en qué ámbito, y tratar de dejar esa huella en la gente alrededor tuya, en ser amable con las personas, en ser perseverante, en ser un buen ejemplo. El día de mañana irte y que la gente alrededor tuya, la gente que realmente te conozca, diga, pucha, esta persona ha sido un ejemplo. Es dejar un legado atrás, no importa en lo que sea, en cualquier ámbito, en lo profesional, en lo familiar, en algún lugar que cuando lo dejes, cuando te vayas de ahí, que dejes un lindo recuerdo tuyo. Y eso yo creo que aplica no solo cuando te vas de esta vida, pero cuando haces cambios. Por ejemplo, yo quisiera o quiero, ahora que dejo el consejo, quisiera que el consejo el día de mañana, el día, no sé, junio, julio, la gente diga, pucha, ¿se acuerdan? Manfred hace un buen concejal. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer siempre, donde estemos, siempre dejar un buen nombre, un buen recuerdo de ti. Bueno, esa era la última pregunta. Manfred, qué gustazo haberte tenido acá. Te agradezco mucho por confiar en este nuevo proyecto. Espero que la gente te conozca un poco más, bueno, y valore los puntos a resaltar. Yo sé que justamente estás ahorita en ese momento en que vas a dejar tu cargo público y vas a ver la manera de tomar otro rumbo a tu vida. Yo creo que el consejo que te podría dar desde mi experiencia es que, bueno, sigas tu corazón y tu instinto. Te deseo toda la suerte y todas las bendiciones del mundo, mucho cariño para vos y respeto para vos y tu familia, mi hermano. Gracias, querido Jairo. Yo te felicito por tu podcast. Yo creo que
Se trata de poder enseñar a las futuras generaciones de que si no escuchan la hora que hemos hablado, de que puedan captar aunque sea 2 minutos o algo que les pueda cambiar la vida o algo que les pueda reforzar algún pensamiento que estén teniendo. Te felicito porque le estás dando oportunidad a mucha gente que te va a estar escuchando. Eres una gran persona, Jairo. Me alegra poder venir a compartir contigo. En realidad he venido aquí porque yo te considero un amigo, una buena persona y quería ser parte de tu nuevo emprendimiento. Muchas gracias, hermano. Gracias.